Hola, bienvenidos a nuestra célula digital de cada miércoles. Gracias por estar ahí y como siempre te doy las gracias por separar este tiempo. Y vamos a comenzar como siempre con una oración. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das cada miércoles, Señor, de unirnos a ti, conociéndote y buscándote cada día más en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Ayúdanos a comprender tu plan para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí y ahora, Señor. Y también poder mandar estos mensajes, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz en Cristo Jesús. Amén. Pues como saben, la semana pasada habíamos acabado el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a tener nuestra lectura en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar con la lectura. Y es el encuentro que el Señor tiene con un ciego. ¿Y qué es lo que pasa con ese encuentro? Vamos a leerlo. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y respondiendo Jesús: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: este es, y otros: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y hasta aquí la palabra de Dios. Quiero recordarles, siempre damos un paso atrás, el versículo 59, Jesús estaba en el templo y lo que hablaba con los que estaban escuchando, con los judíos que estaban escuchando, pues parece que no era algo que ellos querían entender ni creer, ¿no? Que Jesús mismo era también Dios, era un enviado de Dios y era Dios mismo. Y entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cuando sale del templo se encuentra, como bien dice el texto, en el versículo 1, mientras paseaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. A menudo no comprendemos por qué Dios permite una enfermedad. Y vemos aquí como en el versículo 2, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En este caso, el mismo Señor Jesús afirma que el propósito de esta ceguera fue para que las obras de Dios se manifestasen. Vamos a ver qué responde Jesús en el versículo 3. Respondiendo Jesús: no es que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es decir, que esta enfermedad formaba parte del plan de Dios. ¿Pensáis que las enfermedades vienen como consecuencias del pecado o no? Los judíos pensaban que detrás de toda aflicción o defecto físico había un pecado, de él o de sus padres. De ahí la pregunta que le hacen a Jesús. La realidad es que el pecado, la enfermedad, llegó por medio de la caída de Adán y Eva. Ese
no es el plan de Dios para su creación en un principio. Y vemos también cómo la palabra de Dios nos habla de esto. Romanos 5, 12, 21, vamos a buscarlo. No vamos a leerlo todo, pero sí unos versículos concretos, pero si quieres, después si tienes tiempo y puedes leerlo, te animo a hacerlo. Romanos 5, del 12 al 21. El 12 comienza: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque como por la descendencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agradar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Jesucristo reina la victoria. No, vemos en el versículo 3 cómo lo dicen ellos, y lo acabamos de leer: no que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. No es que éste pecó, ni sus padres. Jesús no niega que puede venir enfermedades por causa del pecado e incluso por no cuidarnos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Juan 5:14. 5:14. Después Jesús la halló en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te ocurra algo peor. Esta sanación de este paralítico parece que también tenía algo que él no estaba haciendo bien. Y Dios nos llama a cuidarnos, a hacer las cosas bien, a cuidar nuestros cuerpos, a alimentarnos bien. Pero este no era el caso. Él no mira la causa de este ciego, sino mira el propósito. Y el propósito estaba, como dice el texto, en glorificar a Dios. Vemos en el versículo 4: me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Entre tanto el día dura, entre tanto que estoy en el mundo, la noche viene y nadie puede trabajar. Debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque quién sabe si mañana estaremos. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos dándonos estas oportunidades? Que creáis, que os arrepintáis, que creáis. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto en Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Versículo 5: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. ¿Para quién es luz? Cristo. Para todo aquel que reconoce que está en tinieblas, que está ciego. Juan 3, 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. Aquí vemos como que él no lo hace de una forma instantánea. ¿Por qué lo sanó así? Buscaba sanarlo totalmente, también espiritualmente. Y Dios prueba nuestra fe.
y la prueba es nuestra obediencia. Le dice, ve y lávate. Versículo 7. Y él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Su obediencia fue recompensada con la vista y también con la ceguera espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque mucho más adelante en el versículo 38 de este mismo capítulo, el mismo ciego declara y dijo, creo, Señor. Versículos del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Y unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. El ciego regresa y regresa viendo, así como le ocurrió al ciego cuando fue sanado, también a otros también se darían cuenta de ese cambio. Ya no estaba ciego, pero también habría un cambio en su vida, en sus vidas, en nuestras vidas, en todos los que hemos creído. Este es mi deseo para ti también, que seas sanado espiritualmente, que aceptes el regalo de la gracia inmerecida de Dios creyendo en Jesús, aceptándolo como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Él quiere recibirte. Él se dio en la cruz por ti. Cree.